Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del peor negocio de la historia del fútbol. Vamos a estar hablando acerca del fichaje de un jugador que prometía, un jugador por el cual se pagó una cifra muy importante y que en los 5 años que estuvo en el club, que lo terminó comprando, nunca terminó de rendir de acuerdo a lo que se esperaba. Pero claro, vamos a explicar por qué puntualmente este fichaje, a diferencia de otros, termina siendo uno de los peores, si no el peor negocio de la historia. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del mismo. Sin dudas, lo que allá por el año 2019 parecía ser uno de los mejores fichajes de los últimos años, uno de los fichajes más sorprendentes y además una de las apuestas más importantes realizadas en la historia del Atlético de Madrid, que prometía ser una cadena de goles, éxitos e exhibiciones sobre el terreno de juego, lamentablemente terminó siendo una fuente de problemas por la falta de adaptación, por la escasa continuidad, por sus enojos con los técnicos, o mejor dicho con el técnico, con el Cholo Simeone, sus problemas también con los fanáticos colchoneros y por su nivel sobre todo muy alejado de lo esperado. Y claro, como verán en la miniatura y se imaginarán, me estoy refiriendo a Joao Félix, que termina una etapa de 5 años en el Atlético de Madrid que ha tenido un poco de todo, pero lamentablemente, hay que decir, ha tenido más cosas malas que cosas buenas. De esta forma, la verdad es que se va uno de los jugadores que sin duda más calidad hemos visto a lo largo de toda la etapa del Cholo Simeone, porque nadie puede negar que individualmente y en cuanto a talento, Joao Félix es un fuera de serie. Sin embargo, lamentablemente también hay que decir que ha sido uno de los jugadores que más alejado ha estado del rendimiento que se esperaba y las expectativas que había generado. Joao Félix allá por el año 2019 venía de tener una temporada muy interesante en el Benfica, un futbolista de solamente 19 años que en su primer año como profesional o en su primer año con el primer equipo del Benfica había marcado 21 goles y dado 11 asistencias en 43 partidos. Era la sensación del fútbol portugués y era la sensación en cuanto a promesas del fútbol europeo. Todo esto hizo que además, sumado a que venía de ganar el premio Golden Boy al mejor jugador joven del fútbol europeo, el Atlético de Madrid hiciera una oferta, o mejor dicho, un desembolso de dinero muy importante, 127 millones de euros. Esto tenía una explicación, claro. El Atlético de Madrid venía de vender por una cifra similar y muy importante a Antoine Griezmann y necesitaba un jugador para poder reemplazarlo que esté a la altura. Y decidieron, en vez de ir a buscar quizás un jugador ya consolidado, hacer una apuesta importante por un futbolista que prometía ser realmente uno de los mejores de los próximos años. Sin embargo, nunca fue capaz de tener un rendimiento acorde a lo esperado, y pese a que tuvo etapas realmente con bastante protagonismo en el equipo, siempre terminaba volviendo al banco de suplentes. De hecho, en su primera temporada, en la que se habló que probablemente iba a ser de adaptación, terminó siendo importante en algunos de los partidos justamente trascendentales que había tenido a lo largo de la misma, como lo fueron los cuartos de final de la Champions frente al Leipzig. Ya en la segunda temporada, después de un primer año que muchos creían había sido adaptación, la idea era sacarse el estigma de ser un jugador de 127 millones de euros. Y la verdad es que comenzó muy bien. 5 goles y 3 asistencias en las primeras 7 jornadas de liga. Sin embargo, en ese momento, quizás en uno de los mejores que venía teniendo Joao en el Atlético, una lesión en el tobillo lo terminó frenando. Apareció Luis Suárez, que le robó mucho más protagonismo. Algunos jugadores como Marcos Llorentes, que tuvieron una gran temporada, también terminaron superándolo en números. Y si bien el Atlético de Madrid ganó la liga, y en algún partido fue importante, como en la jornada 37 frente a los Osasuna, dándole la asistencia a Lodi para terminar ganando ese partido, sin duda también hubo algunos momentos de zozobra. En plena lucha por la liga, por ejemplo, Joao Félix, después de marcar uno de los goles, terminó celebrando, o mejor dicho, insultando al banquillo, en ese momento con el Cholo Simeone, dejando a las claras de que la relación ya con el entrenador en su segundo año como colchonero no era la mejor. La temporada 2022-2023 iba a comenzar con el Atlético de Madrid rechazando una oferta de casi 100 millones de euros por Joao del Bayern Múnich. Y es que más allá de las dudas que generaba dentro del campo de juego, al menos en cuanto a las oficinas, la directiva del club, seguían confiando ciegamente en un jugador que semanas después iba a terminar de alejarse completamente del Cholo.
Hasta 10 partidos consecutivos sumó como suplente antes del Mundial de Qatar. Y la quizás frutilla del postre fue su actuación en el partido frente al Porto, donde el Atlético se jugaba la vida para seguir en competencias europeas y le dio la posibilidad de ser titular, y realmente Joao pasó completamente desapercibido. Así, después de lo que fue el Mundial de Qatar, donde con Portugal tampoco terminó destacando y sin mucho protagonismo, y sobre todo muchas veces mostrándose enojado en público ante la suplencia por parte de Simeone, decidió tomar una decisión que fue irse a préstamo al Chelsea por 6 meses. Sin embargo, en una operación que parecía muy beneficiosa para él, tampoco terminó siendo lo que se esperaba. 4 goles en 20 partidos y tampoco convenció al club de Londres, al menos en ese momento, para pagar lo que pretendía el Atlético de Madrid. Regresó en el verano del 2023 para hacer una pretemporada en la cual prácticamente no tuvo minutos, según él porque estaba lesionado, recuperándose, pero lo que se sabía es que quería salir del Atlético de Madrid y había un sondeo importante del Barcelona, que según él terminó confesando después, cuando llegó al club culé, era el club de sus sueños. Esto sin duda terminó de romper completamente la relación entre Joao y los fanáticos del Atlético. Sin embargo, su etapa en Barcelona tampoco iba a terminar de ser del todo buena. Jugó 44 partidos, marcó 10 goles y dio 7 asistencias. Y realmente de la mano de Xavi fue mucho más suplente que lo que terminó siendo titular. Le pasó lo mismo con el Cholo, un jugador que ingresaba desde el banco, que cuando sumaba algunos buenos minutos le daban la posibilidad de ingresar en el 11 titular, pero cuando tenía la posibilidad de jugar desde arranque nunca terminaba de convencer y muchas veces pasaba desapercibido. Sin duda, lo que más se recuerda del paso de Joao por el club culé fue el partido justamente frente al Atlético de Madrid, cuando le logró marcar un gol y se lo celebró prácticamente en la cara a los fanáticos y de manera más que efusiva, dejando en claro que su relación con el Atlético estaba más que rota. Barcelona no hizo opción de la que quería el Atlético de Madrid, o mejor dicho, nunca intentó comprarlo porque no había una opción puntual en cuanto al valor después del préstamo. Joao volvió al Atlético y se le estaba buscando un destino. Y finalmente volvió a aparecer el Chelsea, que como sabemos es un salvavidas para muchos equipos que necesitan dinero. Ofreció 50 millones de euros más 10 en variable, es decir, el Atlético puede llegar a recuperar 60 de los 127 millones de euros, que la verdad, 5 años después, y viendo lo que fue el rendimiento general de Joao, parece muchísimo dinero, la verdad, lo que le van a terminar sacando. Finaliza su etapa como colchonero con 132 partidos, 34 goles marcados y 18 asistencias, con algunos partidos puntuales interesantes como frente al Barcelona, frente al Manchester en Champions, o justamente el partido tan importante frente a Osasuna que se terminó significando quizás medio título para un Atlético de Madrid que en ese momento peleaba por la Liga, pero en general realmente un jugador que se termina yendo por la puerta atrás y había llegado como la gran estrella del club. ¿Y por qué justifico que es el peor negocio de la historia, si el Atlético de Madrid va a recuperar 60 millones de euros? Pero claro, hay que ponernos un poco en contexto. Seguramente muchos me dirán en los comentarios, Hazard fue peor, el Madrid pagó 115 millones y no recuperó nada. Barcelona llegó a pagar por Griezmann, por Dembélé o por Coutinho también 120, 130 millones de euros y recuperaron mucho menos que los 20 millones o los 60 que va a recuperar en este caso el Atlético de Madrid. Sin embargo, también hay que tener en cuenta justamente qué equipo hizo el desembolso. Para un equipo como el Real Madrid, para un equipo como el Barcelona, perder 100, 60, 80 millones de euros no es lo mismo que para un equipo como el Atlético de Madrid. Había hecho la inversión más cara de su historia y probablemente por muchos años el fichaje más importante de la historia del club. Para que se hagan una idea, después de los 127 millones que invirtió el Atlético de Madrid solamente en el fichaje de Joao Félix, las 4 temporadas siguientes, como no pudo recuperar el dinero y como no le fue bien tampoco a nivel competencias, el Atlético de Madrid gastó 200 millones a lo largo de 8 mercados de fichajes. Venía de gastar 127 solamente en Joao. Por suerte recupera 60, es cierto, pero para mí no deja de ser uno de los peores negocios de la historia al momento de la selección de un jugador como Joao, 127 millones de euros por una apuesta y cómo le terminó saliendo al Atlético de Madrid. Pero me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué les parece la etapa de Joao en el Atlético de Madrid? ¿Y cómo creen que le va a ir en el Chelsea ahora que finalmente ya es jugador del club londinense? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.